Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Frecuencia CAD. Como saben, Frecuencia CAD es un canal auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección y que, bueno, pues el día de hoy, al filo de las 12 de día, su servidor Luis Lascurain, les da la más cordial bienvenida a un programa más de tecnología, antropía empresarial, así se llama este programa, y que de hecho el día de hoy escogí un tema que debo confesar fue producto de una pregunta que me hizo un alumno hace muchos años, varios años, un alumno filósofo casualmente, y precisamente me hizo la pregunta que cuál es la parte filosófica de la tecnología, ¿no? Y que pues obviamente en aquella época notablemente no pude contestar con amplitud, con profundidad y sobre todo con apego a un conocimiento exacto o lo más veraz precisamente a la pregunta que me hizo. Entonces, durante todos esos años, ese tema de la filosofía de la tecnología, que es el tema del día de hoy, ha estado pues presente, era un pendiente que tenía de hace varios años y que bueno, que el día de hoy, después de hacer algunas investigaciones bibliográficas, pues solamente les presento este tema que se llama la filosofía de la tecnología. Y de hecho, déjenme decirles que en realidad, eh, cuando hablamos de filosofía, o cuando hablamos de tecnología. Pareciera ser que se abre un abismo, ¿no? Pareciera que son dos temas distintos, disociados, porque el primero, filosofía, de alguna manera, pues cae en su matiz lleno de reflexión, y la tecnología, por su parte, cae en temas de vanguardia, ¿no? De temas actuales, de tendencia. Entonces, pareciera ser que ambas partes, ambos mundos no se hablan del todo o no se entienden. De hecho, si incluso, si me permiten hacer el comentario, rara vez un tecnólogo, un científico, se apega a la parte filosófica. Es más, yo creo que es lo que no le interesa consultar a la filosofía para el desarrollo de ciencia y tecnología. Pero por el otro lado, también los filósofos, también es un tema al cual no se adentran tanto porque pues a lo mejor es un tema que no es del todo que logren entender o comprender. Quizás sea eso, no lo sé. Entonces, básicamente, para que haya una parte filosófica de la tecnología, pues la misma filosofía necesita de un espacio, su propio espacio para reflexionar los acontecimientos, tanto presentes y pasados, ¿sí? Y obviamente entender los porqués y consecuencias ventajosas o nefastas que llegan a resultar producto pues obviamente de la implementación y desarrollo de tecnología. Por el otro lado, la tecnología es, es una fuerza que se ha integrado en todo, haciendo que las sociedades se digitalicen. Nos hemos digitalizado, digo, precisamente hoy estamos aquí en un ambiente virtual, en donde, pues obviamente, ha cambiado, ha variado los modelos de comunicación, precisamente esto que acabo de poner, lo que acabo de mencionar, la manera de socializar, los modos de pensar, los de gobierno, los de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera ser que estos cambios, toda esta revolución, ha generado un nuevo paradigma, y este paradigma se llama hiperconectividad, ¿no? Es decir, que la hiperconectividad es el nuevo paradigma que ha determinado nuestras tareas. ¿Y por qué la hiperconectividad? Porque precisamente el intercambio de información a través de todas las conexiones y todas las interconexiones habidas y por haber, pues es precisamente lo que hoy demandamos, ¿no? No solo las redes sociales, no solo el compartir información, no solo tener tecnologías de movilidad, obviamente otras tecnologías que están como la nanotecnología, las neurociencias, pues por supuesto que esta conectividad, esta hiperconectividad es el nuevo paradigma, ¿no? Y cuando hablamos de paradigma es de alguna manera es que hablar de una forma comúnmente aceptada de hacer las cosas. Y hoy vivimos en una forma comúnmente aceptada de hiperconectarnos, ¿sale? Entonces, es entonces
que la relación de filosofía o la relación entre filosofía y tecnología, pues entra desde la perspectiva de la ética. Es precisamente para poder aterrizar el tema de la filosofía en la tecnología, hay que aterrizar, hay que ver cuál es la parte ética, la parte de la libertad humana, la parte de la responsabilidad, esto hay que subrayarlo, y que solo a través de la técnica o de la tecnología nos podemos comunicar y de alguna manera compenetrar en el mundo, ¿no? Porque de alguna manera tan sencillo, si no tenemos manera de comunicarnos a través de las redes sociales e incluso los medios para comunicarnos como es el Internet, pues obviamente no estamos compenetrados en este mundo, ¿no? Entonces, el foco pareciera ser que es poder reflexionar sobre la tecnología que construimos y hacerlo desde una perspectiva crítica. Ese es el punto, esa es la parte filosófica de la tecnología. Hacer una reflexión, ¿no? Sabemos que esta reflexión y desde esta perspectiva crítica, debemos de analizar las tecnologías, sus usos, sus riesgos, y consecuencias, ajá, analizándolas como una extensión de las actividades del ser humano. La tecnología es una extensión de los órganos del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente todas las invenciones que ha hecho el hombre es para poder avanzar, controlar, fabricar, hacer, modificar, ver, entender, aprender. ¿Sí? Es decir, nosotros aprendemos, nosotros podemos fabricar con nuestras manos, pero no todo lo podemos hacer con nuestras propias manos. No todo, no podemos visualizar más allá de lo que nuestra vista nos da. No podemos razonar problemas de lo que nuestras capacidades intelectuales, ¿no? Entonces, la tecnología es una extensión precisamente de las capacidades humanas. Entonces, si nuestra vida la mandamos al plano digital, pues obviamente esto no puede ser en ausencia de la ética y de la moral de la vida humana, precisamente la parte filosófica de la tecnología, ¿no? Entonces, y esto es porque, ¿por qué digo que no puede haber una eh, ausencia de la ética, de la moral de la vida digital? Porque desgraciadamente hay una plena inexistencia de sanciones para el mundo digital. Es tan sencillo como hoy por hoy, un correo electrónico, hablando de un correo electrónico, que es una tecnología obsoleta, sí ya de muchos años, pues puedes difamar a una persona, ¿no? Puedes enganchar a una persona, puedes engañar a una persona, puedes hacer un fraude. Y no hay sanción, no hay una sanción en la legislación todavía, ¿no? Hay una ciberseguridad, hay una entidad que se dedica a evitar esto, más no sancionarlo todo, del todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la filosofía? Bueno, pues la filosofía derrama cinco ramas para poder aplicar un criterio de escrutinio, de reflexión para poder entender a la tecnología y poder darle un peso específico. De hecho, todas empiezan con el prefijo técnico, es decir, el primero de ellos se llama técnico epistemológico, el otro es el técnico metafísico, el otro es el técnico axiológico, el técnico ético y el técnico praxeológico. Todo esto que les voy a decir ahorita de las cinco subramas de la filosofía está documentado en Internet. En realidad, ahí no está la aportación de este programa. Las voy a mencionar porque necesito precisamente basarme en algo que ya está de alguna manera desarrollado para precisamente explicar y poder dar mi opinión sobre precisamente el tema que se está tratando de desarrollar y que pareciera ser un poquito complejo. De hecho, vámonos a la epistemología, un término bastante rebuscado, pero de alguna manera, cuando estamos hablando de la parte epistemológica de la tecnología, estamos hablando que tenemos que hacer reflexión en los principios, fundamentos, extensiones y métodos de cómo se genera el conocimiento humano. O sea, epistemología habla del conocimiento humano y sus principios, pero cuando lo reflejamos hacia la tecnología, tenemos que ver cómo se genera ese conocimiento, es decir, con base a qué y obviamente en repercusión de qué. Entonces, obviamente, se abren dos campos, esta parte de la filosofía en la parte tecnológica abre dos campos de actuación.
a la tecnología per se y a la ciencia, es decir, al tecnólogo y al científico. ¿Y por qué pones a estos dos actores en el campo, aquí en el escenario? Porque precisamente el tecnólogo, un tecnólogo puede ser una persona como usted, como yo, es decir, que utilizamos tecnología, aplicamos tecnología, recurrimos a ella y que básicamente nuestra perspectiva del uso de la misma es bajo un conocimiento fáctico, es decir, la probabilidad de qué nos puede servir para controlar nuestra realidad que nos interesa. ¿Qué quiere decir controlar nuestra realidad? Por ejemplo, si tú quieres de alguna manera tener un registro, una encuesta, no sé, puedes hacer una masificación de una recolección de datos, puedes utilizar la misma tecnología. ¿Y por qué te dice que para controlar la realidad que te interesa? Porque precisamente sería más difícil hacer una encuesta manual que utilizar quizá las aplicaciones de Google para hacer, o de WhatsApp para hacer una encuesta. Es decir, la tecnología sirve para, de alguna manera, ver qué provecho le puedes interesar y controlar un entorno. La automatización, las neurociencias, obviamente el Big Data, los algoritmos de Internet, pues son tecnologías que sirven para controlar y recabar ese conocimiento, ¿no? Entonces, a él lo que le interesa es eso. El tecnólogo tiene interés sobre las cosas que son útiles para nosotros y dónde lo puede aplicar. Y obviamente toma al conocimiento como un medio, es decir, ¿qué puedo aprender yo para conocer más allá de esta realidad que estoy persiguiendo, de la gente o del el cliente, el escenario, la empresa, la industria que quiero yo conocer más? Por tanto, el tecnólogo, filosóficamente hablando, el tecnólogo es un oportunista. El tecnólogo de alguna manera ve cuál es la aplicación fáctica de la tecnología para poder controlar un entorno. Sin embargo, el científico, dentro de esta misma epistemología filosófica, el científico tiene en realidad interés en las cosas en sí. El científico se concentra en el conocimiento, esa es su meta, es conocer para seguir adquiriendo conocimiento. Entonces, el científico básicamente es una persona filosóficamente que se concentra en el principio del conocimiento. Y el tecnólogo en la aplicación de la tecnología para de alguna manera tener una compenetración, un control más. Entonces, estas dos personas pues tienen, desde el punto de vista del principio y fundamento y de cómo se genera el conocimiento, tiene dos bases diferentes. Ahora bien, si nos vamos a la parte de la metafísica, es crear una ontología científica y tecnológica. ¿Qué significa la ontología? Es estudiar al ser de manera general y sus propiedades. Entonces, cuando hablamos de una ontología científica, es decir, el estudiar este ser, pues estamos hablando de que dice que el mundo está compuesto de cosas formando sistemas y cómo interactúan a su vez. Es decir, estamos hablando de que esta manera de cómo funcionan las situaciones, bueno, de alguna manera funciona con base a sistemas. Por eso incluso las tecnologías muchas veces se llaman tecnologías y sistemas de información, porque son sistemas que interactúan. Y por el otro lado, la ontología tecnológica refiere que con ayuda de la misma tecnología se puede alterar procesos naturales y sociales. Es decir, que gracias a la tecnología se vuelve el hombre en un ser transformador, ¿no? Y eso es un hecho. Desde que inventó la rueda, desde la metalurgia, obviamente la química, desde la genética, desde las neurociencias, el ser humano ha tenido capaz de transformar. Entonces, desde el punto de vista de cómo puede interactuar de la parte metafísica de la tecnología, es precisamente como una perspectiva transformadora. Ahora bien, la siguiente es la axiología. Todo esto lo estoy repitiendo y ya está documentado, pero lo estoy utilizando porque de ahí es precisamente parte de las conclusiones que voy a aportar. La parte axiológica tiene y explica a la tecnología desde el origen y desarrollo y naturaleza y funciones con respecto a sus valores y sus juicios valorativos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no todos los objetos son necesariamente valiosos, eso es una reflexión, y obviamente para los científicos todo objeto tiene un valor único cognitivo, es decir, de conocimiento. Pero para el tecnólogo, la persona que siempre trata de encontrar un conocimiento y una aplicación fáctica, para él implica darle un valor a las cosas, darle un valor a la tecnología de manera útil o inútil. Es decir, la parte del conocimiento fáctico de la tecnología
se basa en el valor útil o inútil de la misma. Entonces, y esa es la parte axiológica. Ahora, si nos vamos por la parte tecnoética, que es la que nos concierne mucho más a la naturaleza humana, obviamente aquí la reflexión va en el estudio de los diferentes códigos morales inherentes a las diferentes ramas de la tecnología. Esto que acabo de decir es importante porque yo en las clases que imparto de tecnología, yo siempre he dicho que la tecnología es amoral. Aquí la tecnoética me está diciendo que hay que estudiar la parte moral inherente a la tecnología y criticarla a la luz de los principios éticos, es decir, contrastarla. Eh, esto es un poquito complejo porque pues obviamente de entrada tenemos que darle un voz de confianza, discúlpenme, para ver si en realidad la tecnología tiene un valor moral, una moral inherente. Y eso es un tema quizá, pues, pero producto para otra plática. Pero lo que sí sabemos es que el uso y ejecución, repercusión, beneficio o no beneficio de la tecnología, pues la tenemos que contrastar con respecto a los principios éticos humanos. Ahí es donde está precisamente el cruce. Ahora, la praxeología, que es el estudio de la acción humana, ya estamos en la parte de la acción, pues bueno, básicamente es, y yo creo que tiene relación con la parte de la tecnoética, hace referencia a que estudiamos las acciones humanas, si son buenas o malas, correctas o incorrectas, racionales o irracionales, y que básicamente es una acción, es analizar la acción humana guiada por la tecnología per se, guiada por la tecnología per se, es decir, cuando tú tienes el potencial de transformar algo, ¿sí? Pues solamente ver cuál es la repercusión, cuál es la acción que se deriva de esto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que cuando uno desarrolla, por ejemplo, entiende la, la parte de la energía y la física nuclear, pues obviamente se han derivado plantas nucleares, la misma bomba atómica, obviamente desde que cuando se descubre el potencial de la dinamita, pues obviamente de aquí acaban en situaciones, pues obviamente de creación de armas, ¿no? Cuando se desarrolla la metalurgia y empezamos a hacer metales, empezamos a transformar metales, pues se generan cuchillos, es decir, hay una serie de tecnologías que se han desarrollado y que no todas tienen un valor ni ético ni siquiera útil. Ese es el punto. Entonces, aquí tenemos que ir a empezar a pensar de diferentes maneras. Primero, el primer punto, ya terminé de hablar de las ramas de la filosofía y de hecho, ahorita las voy a resumir, pero déjame hacer un par de reflexiones. Primero, que la disciplina tecnológica, es decir, la adopción de la misma, es tan inevitable como el mismo fenómeno tecnológico. Es decir, a la par de que se genera nueva tecnología, nueva ciencia, pues solamente la adopción de la tecnología se vuelve mandatorio. Es decir, no podemos ya vivir aislados porque una de las cosas, una de las repercusiones de la tecnología es que genera un analfabetismo, genera una segregación social, genera pobreza. Las empresas, los países que generan tecnología, pues son y que van a la punta de esta innovación, pues solamente son países en desarrollo, en progreso. Los que ni siquiera generan, ni siquiera tienen transferencia de tecnología son países pobres. Eso es un hecho. Y tenemos que entender lo que pues, la disciplina tecnológica debe ser tan inevitable y debe ser adaptable a todo el entorno humano. Segunda, que la tecnología, si la tecnología la entendiéramos como un proceso de materialización de ideas o contenidos mentales, fíjense bien lo que acabo de decir, la tecnología entendida como el proceso de materialización de ideas o contenidos mentales, pues solamente se limita a la resolución de problemas epistemológicos. Habíamos dicho que la epistemología, vuelvo a repetir, está basada en el estudio de los principios y fundamentos y métodos de conocimiento. Entonces, cuando la tecnología se entiende así como una materialización de ideas, pues está basada a la resolución de problemas, en su esencia, y obviamente presentadas por la naturaleza ante el raciocinio humano, la naturaleza ante el raciocinio humano. O sea, tenemos que entender que nuestra racionalidad tiene que entender cuál es el principio de la tecnología y tenemos que entender hasta dónde resuelve problemas o hasta dónde crea nuevos problemas. Esa es otra premisa importante.
Una tercera premisa que les quisiera yo poner es que tanto la filosofía como la tecnología están dirigidas a la resolución de problemas. Eso es un hecho. La filosofía, en su aspecto de reflexionar los problemas cotidianos, digo, de hecho, si ustedes googlean ahorita frases célebres de Aristóteles, frases célebres de Sócrates, de Platón, de Epicuro, no sé, de varios filósofos, pues solamente van a encontrar varias reflexiones acerca, pues, de la vida, del sentido de la vida, del amor, de los sentimientos, del materialismo, de la ciencia misma, ¿no? Entonces, la filosofía se ha dedicado pues solamente a resolver problemas y la misma tecnología también. El problema es que la tecnología es la única que por su naturaleza tiene la capacidad de alterar el mundo materialmente. El Internet, cuando se descubre Internet a raíz de la convergencia de tecnologías entre voz, datos y video, y obviamente nos empezamos a interconectar todos en el globo, pues obviamente cambió el panorama social y económico. El correo también cambió, el correo electrónico también cambió rotundamente el aspecto social y económico. Eso es lo que la tecnología resuelve problemas, sí, pero tiene una capacidad transformadora impresionante. Entonces, podemos decir, fíjense bien lo que voy a decir, voy a comentar, es que la tecnología como parte de una reflexión, como parte de un análisis filosófico, es una imposición de las leyes humanas a la naturaleza. La creación de automóviles, los motores de combustión interna, la revolución industrial, el entendimiento de la energía nuclear, han creado contaminación, han creado obviamente problemas serios donde ha explotado una bomba atómica. Obviamente el estudio de la genética y la modificación de la genética humana, pues también ha generado serias consecuencias. Entonces, toda tecnología que el hombre desarrolla, entiende y domina, parece ser que es una imposición ante las leyes de la naturaleza, que ha modificado su entorno. El calentamiento global es producto, obviamente, de una serie de avances industriales, tecnológicos, y que han dañado precisamente y que están creando que el mundo se esté calentando desde hace varios años. Entonces, vuelvo a repetir, la tecnología pareciera ser que es una imposición de las leyes humanas a la misma naturaleza. Bueno, vamos por los últimos 8 minutos y ahora sí, con base a estas premisas que les puse y que lo que acabo de explicar de cómo la filosofía se encara o trata de encarar la tecnología, tengo que decir lo siguiente. Primero, el inicio de la filosofía de la tecnología, o sea, el término filosofía de la tecnología, fue mencionado en 1877. O sea, esto no es un tema de vanguardia, es un tema que fue mencionado hace más de un siglo. Y fue mencionado en Alemania por un docente que se llamaba Ernest Kapp. Digo, se los comento para que lo tengan ahí presentes. Y él, fíjense bien, en aquel entonces definía la filosofía de la tecnología como una invención, un conjunto de invenciones e instrumentos técnicos como proyecciones de los órganos humanos. Fíjense bien, proyecciones de los órganos humanos. Lo que decía muy al principio, la tecnología no es una extensión de la labor humana. Tenemos cámaras de vigilancia, tenemos satélites, tenemos telecomunicaciones, tenemos sistemas de videoconferencia para poder ver más allá de lo que podemos nosotros naturalmente haciendo. Tenemos una serie de tecnologías, tenemos automatización, tenemos la robótica, tenemos la inteligencia artificial para generar, producir, crear, transformar, incluso atender de manera automática una serie de problemáticas. Es una extensión de nuestra parte cognitiva y así sucesivamente. Entonces, esto fue visto que hablar de tecnología, desarrollar tecnología bajo un aspecto filosófico, era que se viera como proyecciones de los órganos y las capacidades humanas. Esto que acabo de decir, yo invito a que se profundice un poquito más a la reflexión, porque no es una sentencia tan simple, es una forma de entender la esencia de la creación y para qué queremos desarrollar tecnología. Por supuesto que la filosofía dentro de la tecnología, si la viéramos como una subdisciplina,
surge por la necesidad de comprender de mejor manera los fines, propósitos, sentidos y significados del uso de la tecnología. Ahí se encierra la filosofía de la tecnología. Esa es la parte. Entender, comprender de mejor manera la necesidad de tener una tecnología y cuál es, para qué fin, para qué propósito, para qué sentido y con qué significado. Si eso tuviera, cobrara conciencia en todos los que son científicos, tecnólogos, empresas, naciones, países, estados, en el uso de la tecnología, pues obviamente no habría los problemas tecnológicos que tenemos de entrada de hackeo, ciberseguridad, trata de blancas, prostitución, tenemos una web, una dark web en donde puedo conseguir armas. O sea, de entrada no es para esos fines, sin embargo es algo que existe. Entonces, debe ser que la filosofía y la tecnología deben ser comprendidas como aquellas que permiten la resolución de problemas y generación de conocimientos. Si esto último que acabo de decir es cierto, por tanto, quiere decir que no debiera de existir una carrera desenfrenada de desarrollo de tecnología. Debería de existir una carrera de desarrollo de tecnología necesaria para mejorar la vida humana. Por tanto, cierro con este comentario, lo dejo a escrutinio de ustedes, reflexionemos qué uso le vamos a dar a la tecnología. Y debo decir que la esencia de la filosofía de la tecnología se fundamenta en el punto número uno, en el conocimiento, definitivamente. Toda la tecnología tiene que generar conocimiento. Y dos, en el entendimiento del ser y que adquiere capacidades transformadoras y de integración de sistemas. Por repetir, tenemos que entender que cuando hacemos tecnología, somos el científico, somos el tecnólogo, somos operarios de una tecnología. Tenemos que entender que nos estamos convirtiendo en un ser que podemos tener la capacidad de transformar. Y obviamente de integrarnos a sistemas que de alguna manera, bajo un uso lúdico o no lúdico, puede haber repercusiones o puede haber beneficios. Entonces, hay que entender esa parte. Por tanto, la parte de la filosofía de la tecnología, en realidad, lo que estamos tratando de buscar es comprender de mejor manera los fines y propósitos de las mismas. Hasta aquí el programa, no sin antes cerrar rápidamente que hay que darle valor a las cosas y hay que entender su aportación cognitiva. Hay que entender que la tecnología tiene una parte moral y la tenemos que contrastar contra los principios éticos humanos. Hay que entender cuáles son las repercusiones de los actos humanos por el uso de la tecnología. Donde quiera que hay búsqueda racional del conocimiento, donde quiera que estemos buscando nosotros generar conocimiento y aprender, debiera de haber una parte filosófica. Debe haber, pues, una filosofía de la tecnología que debe ser entendida como el conjunto de los conceptos e hipótesis filosóficas inherentes a la teoría y a la práctica de la tecnología. Lo dejo a su opinión, lo dejo a su escrutinio. Espero que esta pequeña síntesis no del todo haya respondido, porque creo que es más profunda, pero por lo pronto se haya abierto un camino para entender que tenemos que razonar sobre lo que hacemos y las capacidades que tenemos y que podemos adquirir por el uso de la tecnología. Muchas gracias, Dios bendiga a este país. Nos vemos en la siguiente cápsula y bueno, agradezco su presencia. Muchas gracias, hasta luego. Bye.